Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos. Cada día más dándole gracias al Dios poderoso. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Porque Él se la merece, que por su amor, por su gracia, todavía estamos en este mundo. La gloria por el Señor nos da la fuerza, la fortaleza, la salud, la sabiduría para seguir haciendo su voluntad y su obra en su camino. Y con la fe puesta en el Señor Jesús, donde está la salvación, y estamos esperando su venida. Y vamos a tener el mensaje de la palabra Romanos capítulo 6, a la altura de los versículos 8 hasta el 11. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra son fuente de agua viva. Tu palabra nos hace aumentar la fe. Tu palabra nos salva, tu palabra nos sana, tu palabra nos liberta. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta hora, Señor, te presento este mensaje, Padre, que sea tú dándome la sabiduría, Padre amado, que no sea yo que esté hablando, sino que sea tú a través de mí, Señor, cada día más como un instrumento tuyo escogido, para tú manifestarte y hacer tu voluntad y tu obra. Que esta palabra estén llenándonos de fortaleza espiritual, aumentando nuestra fe, sanando, libertando, y es el Espíritu Santo convenciendo de pecado, porque yo sé, como dice tu palabra en Isaías 55:11, de que ella no regresa vacía. En el nombre de Jesús lanzo la red. Como podemos ver de las lecturas de estos versículos, vemos que el apóstol Pablo le escribe una carta a los romanos hablando de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero vemos que el apóstol Pablo le pone como título a esta carta: muertos al pecado. De la única manera que nosotros podemos morir, hacer morir el pecado en nuestra vida, es si Cristo está en nuestra vida. Y para que Cristo esté en nuestra vida, tenemos que creer en Él como el Hijo de Dios, que murió allí en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Vemos, dice el apóstol Pablo, que si vivimos en Cristo, tenemos vida eterna. Y si morimos en Cristo, también tenemos ganancia y vida eterna. Porque Cristo vino al mundo
a morir una sola vez por el pecado de la humanidad. Si le damos la lectura a Juan en su capítulo 3, verso 16, vemos que Dios por amor entregó su único Hijo al mundo para todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Vemos en los tiempos de Israel, para el perdón del pecado del pueblo, en Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante, dice la poderosa palabra que el sumo sacerdote hacía ofrenda de sacrificio en el altar todos los años, en el lugar altísimo que había en el tabernáculo. Habían dos lugares donde los sacerdotes hacían la preposición de los panes y otro era el otro lugar en el tabernáculo, el santuario santísimo. Allí este lugar donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer el sacrificio de él y también el sacrificio del pueblo. Allí se sacrificaban toros, macho cabrío, y esa sangre rociada en el altar era para la expiación del pecado del pueblo y también del sumo sacerdote. Ahora Dios, por amor, dijo que no quería más sacrificio. Si la sangre de los animales de toro y macho cabrío tenían poder para limpiar el pueblo de pecado y el sumo sacerdote, ahora mucho más. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario allí por el pecado de todos nosotros, que ya ahora la salvación no es por sacrificio, sino es por fe y por gracia, por amor, por misericordia, puesto en Cristo Jesús. Dice la palabra, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y aquí se aplica también, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga con gran poder y gloria en la nube, pues los muertos en Cristo duermen y los recibirán en la nube. Y aquellos que estemos vivos y no nos vimos con Él, pues lo vamos a recibir también en una nube con gran poder y gloria. Pero dice el apóstol Pablo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Vemos que Él sufrió allí. Dios lo llevó al lugar más bajo. Se despojó de toda deidad. Lo hizo 100% humano. Pero Él obedeció y fue una muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 del verso 5 hacia adelante, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Hijo de Dios. Como el pecado entró allá en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo al hombre, aquel hombre Adán, en Génesis capítulo 2, Dios les dijo al hombre que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol iba a morir, pero que podía comer de todos el árbol menos de este.
Y le damos la lectura en Génesis capítulo 2, a la altura del verso 9 dice la palabra: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria a Dios. Entonces Dios le dijo a Adán en el capítulo 3, Génesis, le dijo que no podía comer del árbol porque el día que comiera iba a morir. Y le vamos a dar lectura. Si no, dice la palabra, verso 17, capítulo 2. Más, le dijo, y verso 16 al 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente, Satanás tomó a la serpiente, el animal más astuto que Dios había hecho, y fue allí y le dijo a la mujer, le engañó con la palabra que podían comer del árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no iba a morir. Dice la palabra que el árbol era bueno. Y le voy a dar la lectura en Génesis capítulo 3, verso 6, dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos aquí cómo Satanás engañó a la mujer diciendo que podían comer del árbol de la ciencia del bien, que no iba a morir. Y vemos que fue lo que la mujer vio, la característica que tenía el árbol, comió del fruto y le dio a Adán. Allí, por la desobediencia de ese mandato que Dios le dijo a Adán, pues entró la muerte a la humanidad, entró el pecado por Adán. Y vemos cuál fue la sentencia que Jehová Dios de los ejércitos le dio al hombre, porque había violentado el mandato divino. Génesis capítulo 3, verso 17. Y dijo, al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios. Esa fue la sentencia que dictó Jehová Dios de los ejércitos en contra de Adán, porque había violentado el mandato divino. Y vemos aquí que dice la palabra que Adán le hizo caso a la voz de su mujer, porque Satanás tomó a la mujer para engañarla y no obedeció la voz de Dios. Nos enseña la palabra que tenemos que obedecer la voz de Dios y no la voz de Satanás. Porque la voz de Satanás nos lleva a la perdición, nos lleva a la muerte física y muerte espiritual. La voz de Satanás nos lleva al fuego eterno. Pero si obedecemos la voz de Dios, que a través de su palabra, donde nos dice la palabra que si creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pero Satanás no quiere que la persona se salve. Le dice, no venga a los pies de Cristo. Rechazan a Cristo, no creen en Cristo. Como le pasó a Adán allí en el huerto del Edén, que se llevó de la voz de Satanás. Y por eso la muerte, por eso que la muerte es un sufrimiento. La muerte es un dolor. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Vemos aquí la paga. ¿Qué es la paga? Cuando usted tiene una deuda, contrae una deuda, entonces usted tiene que pagar la deuda. Y entonces usted tiene que pagar porque usted se hizo responsable a través de ese contrato de las obligaciones estipuladas en el contrato, que usted tiene que pagar esa deuda. Pero la transgresión a una norma de carácter penal tiene consecuencia negativa, que es la pena o una multa con carácter pecuniario. Si la violación a las normas tiene consecuencia negativa, tanto de carácter civil como de carácter administrativa, como de carácter penal, cuando se violenta una norma, hay consecuencia negativa. Vemos que Adán violentó el mandato de Dios, y Dios se lo había advertido que si comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, porque Dios le hizo la exhortación, la advertencia, le hizo la prohibición que no podía comer de ese árbol. Sin embargo, vemos en el mundo secular, vemos la norma que dice el Código Penal nuestro en el artículo 295, dice: se hace reo de homicidio voluntario toda aquella persona que mata a otro. Y la consecuencia negativa de la violación de esa prohibición, dice el 304, que trae una pena de 3 a 20 años. Se violenta a la persona que mata a otro voluntariamente, reo de homicidio, porque la norma describe que es Dios, el legislador protege lo que es el bien jurídico, que es la vida, desde la concepción
Por lo tanto, violentar este mandato acarrea consecuencias negativas. Eso sucede también en el ámbito espiritual. Dios estableció un mandato, una prohibición, pues se violentó esa prohibición, consecuencia muerte. Ahora, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora Dios vino, envió a su único Hijo. ¿Para qué? Dice la palabra aquí, que no es para libertarnos de la primera muerte. La muerte primera, que es al polvo venito y al polvo volverá. El ser humano está compuesto por ¿qué? Cuerpo, masa, espíritu y alma. El cuerpo va al polvo, pero el alma y el espíritu no mueren. Entonces Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte segunda. Ahora dice la palabra que Él vino y murió una sola vez. Ya la muerte jamás se va a enseñorear sobre Él, porque con la resurrección de Cristo quedó vencida la muerte en la cruz del Calvario. Ahora Dios lo levantó al tercer día y está a la diestra del Padre allí preparando morada para nosotros. Así como Dios levantó a Jesús al tercer día y lo tiene allá sentado en el trono, así cuando nosotros aceptamos al Señor como el único Salvador de nuestra vida, Jesús, el Hijo de Dios, así también nosotros vamos a estar con Él allá, sentado juntamente con el Hijo de Dios. Si le damos a la lectura a Mateo en su capítulo 1, a la altura del verso 21, dice la palabra, y dará a luz un hijo, y él salvará su pueblo de pecado. Él vino a salvar el pueblo de Israel del pecado. Pero dice la palabra en Juan capítulo 11, capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó, pero nosotros los gentiles hemos creído en Él y lo hemos aceptado como el único Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, hay salvación para todo aquel que acepte a Jesús como el único Salvador de su vida. Y vemos aquí en Isaías en su capítulo 7, a la altura del verso 14, vemos que Dios había prometido dar su Hijo, el Mesías, para salvar el pueblo del pecado, el pueblo de Israel. Y le voy a dar esto, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí se cumplió, esta fue la profecía que Isaías le dio aquí al pueblo de Israel, que Jesús iba a venir de una virgen. Y vamos a ver, cuando le damos la lectura a la palabra, la gloria para Dios, vamos a ver aquí en Mateo en su capítulo 2, cuando el ángel Gabriel visita a María a darle la buena nueva, darle la noticia
que Dios le ha escogido ¿para qué? Para concebir a Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra, Mateo capítulo 1, a la altura del verso 18, dice la palabra, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. La gloria para el Señor. ¿Qué se halló María? El ángel Gabriel le había dicho a María que Dios le había escogido ¿para qué? Para tener un hijo. Cuando vemos en Lucas, en su capítulo 2, le vamos a dar la lectura a la palabra. Vemos aquí cómo la gloria para el Señor dice, capítulo 1, verso 26, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vamos a ver aquí. Un ángel, Dios envió a un ángel a la ciudad de ¿qué? De Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y cuando el ángel, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes que ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo se llevó a cabo la palabra prometida por Dios en Isaías, en su capítulo 7, verso 14. Dios cumple su promesa. Dios no es hombre para mentir. Dios le había prometido al pueblo de Israel que le iba a enviar un Mesías, un Salvador que lo iba a redimir. Y le puso como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Pero vemos que el ángel Gabriel también le dice a María que Jesús se va a llamar, que a través del Espíritu Santo la cubrirá y va a concebir y va a dar a un niño que se llama que Jesús, que significa Jesús, que él salvará a su pueblo de pecado. Pero sigue la palabra diciendo que también el Dios del Altísimo, dice la palabra, y el santo ser que va a nacer será hijo de Dios. Toda doctrina, toda enseñanza que niega que Jesús es hijo de Dios es falsa doctrina y es anatema, es maldito. Toda profecía, toda enseñanza, toda fábula, todo aquello que niega que Jesús es hijo de Dios es falsa doctrina, es anatema. Todo aquel que niega que Jesús vino a ser por ciento humano, se hizo humano, tal como lo establece Filipenses en su capítulo 2, el apóstol Pablo. A la carta a los Filipenses del verso 5 en adelante, es anatema, es maldito. Y vemos aquí también que el ángel le anunció también a María que Elizabeth, siendo la esposa de Zacarías, sacerdote del linaje de Aarón, era estéril. Vemos cuando Zacarías estaba haciendo el servicio del incienso y el pueblo estaba orando. Allí se le apareció un ángel en el altar a decirle a Zacarías que Jehová Dios había escuchado su oración. Es decir, este hombre no tenía hijos, su esposa Elizabeth era estéril, pero él le pedía al Señor que le diera a Dios hijo y Dios escuchó la oración. Pero el sacerdote tuvo miedo cuando se le presentó ese ángel darle esa buena nueva. Y él dudó de la palabra y quedó mudo allí. Hasta tanto no se cumplió la palabra de que Elizabeth concibió, él salió mudo de allí y no pudo hablar. Y ese hijo que Dios le dio se llamaba Juan el Bautista, que el mismo ángel le dijo a Zacarías y a Elizabeth también que se llamará Juan. Pero vamos que cuando María no podía tomar ni vino ni sidra, también Juan fue bautizado dentro del vientre de su madre Elizabeth. Cuando María, la gloria para el Señor, 6 meses dice la palabra que tenía ya Elizabeth de embarazada, dice que este es el 6º mes, cuando el ángel le da la noticia a María de que va a concebir un hijo, ya Elizabeth, la que era estéril, tenía 6 meses de embarazo de Juan. Pero vemos que cuando María va a visitar, la gloria para Dios, cuando leamos Lucas en su capítulo 1, a la altura del verso 39 en adelante, pues María fue a visitar a Elizabeth. Y cuando María saludó a Elizabeth, pues Elizabeth sintió dentro de su vientre que el niño se movió. La gloria para el Señor. Y le voy a dar la lectura a esta palabra que dijo ella.
Dice la palabra: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí se cumplió también lo dicho por el ángel, que dentro no podía tomar Juan. Cuando el ángel le dijo a gloria a Dios, la noticia a Zacarías y Elizabeth, dijo que el niño que iba a nacer no podía tomar ni vino ni sidra, y que iba a ser lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de ella. Y vemos aquí cómo cuando María saluda a Elizabeth, pues la criatura que tenía era Juan, y saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Este es el único versículo y este es el único paisaje que la palabra habla de que este es el único hombre que recibió el bautismo del Espíritu Santo dentro del vientre de su madre. Fue Juan el Bautista, el que anunció la venida de Jesús, el que predicó allí en el desierto diciendo: arrepentido porque el reino, y convertido porque el reino de Dios se acerca, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesús. Muchos publicanos creyeron y fueron bautizados allí en el Jordán. También Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Y vemos aquí, dice la palabra en el capítulo 1 de Juan, verso 29, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vemos, dice aquí la palabra en la altura del 42, verso 42, capítulo 1 de Lucas, dice: y exclamó en gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta palabra se lo dijo a quién. Elizabeth le dijo esta palabra a María, que ella era bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto que está en el vientre de María, que ya María estaba embarazada ¿de quién? De Jesús, el Hijo de Dios. Y dice: porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Ella está diciendo, Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso lo está diciendo Elizabeth. Tan pronto María saludó a Elizabeth en su casa, ella estaba embarazada de Juan. ¿Y qué aconteció? La criatura saltó y se llenó ¿de qué? De alegría en su vientre. Porque él era el que iba a anunciar la venida del Señor Jesús. Primero nació Juan, y Juan entonces anunció la venida del Señor, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios del Altísimo, el santo ser, el Hijo de Dios. Vino a redimirnos del pecado. Y vemos aquí, dice Romanos capítulo 6, donde estaba, ¿no? Que ya Él no vino a morir, ya Él no viene a morir jamás, porque ya Él una sola vez murió, y que la muerte no pudo enseñorearse de Él, sino que Dios venció la muerte con la resurrección de Jesús de los muertos.
Y dice Romanos capítulo 6, verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vemos que dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Murió allí en el pecado. Ya no vuelve a morir más, dice el apóstol Pablo a los Corintios en la carta, segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice la palabra que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todo hechas nuevas. Una vez para siempre murió Cristo en la cruz del Calvario. Él ya no está muerto, ahora vive y vive para siempre en Dios, porque está a la dieta del Padre. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio, ya no hace morir el viejo hombre, la vieja naturaleza caída adámica, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Allí con la muerte de Cristo, allí Él cargó nuestra dolencia, nuestro pecado, nuestra enfermedad, de Isaías 53. Él cargó allí nuestra culpa, se hizo maldito por el pecado de todo el mundo. Ahora Dios nos ha dejado a nosotros libres para decidir si queremos la salvación o si queremos la perdición. Porque ya tenemos conocimiento del bien y del mal. Dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Dice la palabra en el 3:18, dice, si cree ya no hay condenación. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Mas, si tú no crees, la ira de Dios viene contra los hijos desobedientes. El que no cree y no acepta al Señor, pues ya lo espera que una condenación, donde será allí el lloro y el crujir de dientes. Y le voy a dar la lectura a la palabra, la gloria para el Señor, porque me gusta predicar con la palabra. Juan capítulo 3, a la altura del verso 18, dice la palabra. Capítulo 3, a la altura del verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Oiga bien, oiga esta palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación ahora es por fe, por gracia y por misericordia, y primero por amor. Dice que si usted no cree, esa fe dice que si usted cree, no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios, hay condenación. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas delante en Dios. Son hechas en Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Que tenemos que creer, que tenemos que venir a los pies de Cristo. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas 19. La gloria para el Señor. Hay fiesta en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. Más la parábola de la oveja perdida. Más que 99 que no necesitan de arrepentimiento. Porque son los enfermos que necesitan ¿qué? Sanidad. Son los enfermos, la gloria para Dios. Dios vino a buscar los enfermos, los menospreciados, los vil, los que nadie quiere, los que están atados, los que están perdidos en el vicio del alcohol, la droga, la prostitución, robo. Pero la sangre de Cristo derramada allí, dice la palabra, primera carta de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Solamente la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario, la gloria para el Señor, no puede redimir del pecado. Dice Romanos capítulo 6, verso 12, no reina pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo aborrezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Fue el apóstol Pablo escribiéndole a los gentiles, a los romanos, que eran idólatras, creían en varios dioses, eran politeístas, adoraban ídolos. Ya ahora dice el apóstol Pablo a los gentiles que ya la salvación no es por el cumplimiento estricto de la ley, de las tradiciones, sino que ahora como abunda el pecado, así también abunda la gracia. Pero no es para que nosotros hagamos la cosa deliberadamente, sino que reconozcamos que somos pecadores, pero si aceptamos a Jesús como el único Salvador de nuestra vida, pues Él nos redime del pecado. Porque así como Cristo, como Dios resucitó a su Hijo, así nos resucitará a nosotros también. Y ya la muerte no reinará jamás en nosotros, sino que hemos pasado de muerte a vida, pero en Cristo Jesús. Y tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, dice aquí, como instrumento de justicia, no como instrumento del pecado, de la inmundicia, de la concupiscencia de la carne, sino nuestro cuerpo presentado a Dios. ¿Para qué? Para la salvación a través de la gracia, a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cada día más la palabra nos da una gran fortaleza espiritual y tenemos que valorar el sacrificio que hizo Dios de entregar su único Hijo por el pecado de todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Tenemos que valorar allí todo lo que pasó Jesús
por la culpa de nosotros para libertarnos de la esclavitud, para hacernos libres a través de su sangre redentora, para sanarnos, para libertarnos, para limpiarnos. Y Él cargó nuestra culpa, nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros somos sanados. Solamente tenemos que venir a los pies de Jesús, a los pies de Dios, humillados, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y que su sangre poderosa nos redime y nos limpia de toda maldad. Pues vemos que usted solo no puede salvarse. La salvación está en Cristo Jesús. Y dice la palabra Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén trabajados, cansados, que yo haré descansar. Solamente en Cristo Jesús hay confianza, hay fe, hay sanidad, hay liberación, hay salvación, hay paz, hay seguridad. Juan capítulo 14, verso 27, mi paz doy, no la doy como la da el mundo. No se turbe en nuestro corazón ni tengan miedo. La victoria es segura en Cristo Jesús, porque vivir en Cristo la gloria para Dios, pero morir es ganancia. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. En Cristo hay salvación, hay sanidad y hay liberación. Si usted quiere entregarle su vida al Señor o quiere reconciliarse con Él, usted puede hacer esta oración conmigo. Y Dios, por su amor y por su misericordia, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo 51. David pecó y fue pidiendo misericordia a Dios, y Dios tuvo misericordia de él. Él dijo que era concebido bajo el pecado. Él dijo que le devolviera el gozo, y Dios, por su amor y por su misericordia, pues lo perdonó. Yo vengo a decirte que no hay pecado grande para Dios, sino lo que hay es fe grande. Y no importa la situación por la cual tú estés pasando, ven a los pies de Cristo, que Dios te sana, te salva y te liberta. Si tú quieres entregarle la vida al Señor, ya no postergue más. Hay muchas personas que dicen, yo no estoy preparado ahora, no, yo no puedo. ¿Cuándo tú vas a poder? Si tú tienes que venir a los pies de Cristo para que sea Él que te limpie, porque cargamos la naturaleza caída, pero la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo tiene poder. Usted puede aceptar al Señor como el único Salvador de su vida. Repita esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti, Padre amado, reconociendo que soy pecador y pidiéndote, Padre amado, Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de toda maldad que he hecho. A ti acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Lávame con tu sangre. Ayúdame, Señor, a servirte, a adorarte, Señor. Padre, bautízame en el agua y en el Espíritu. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, cada día más estar en tu camino. Si usted hizo esta oración, busque una iglesia donde se predique el Evangelio, la sana doctrina, y comience a orar, a estudiar la palabra y a congregarse. Comience ahí, apártese de eso que lo tiene atado, y comience ahí a buscar del Señor, y usted verá que para Dios nada es imposible. Para Dios nada imposible es el cielo y la tierra, y nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él. Padre, esta hora, gracias, Señor, te doy gracias, porque tú me has permitido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Padre, Señor, te doy gracias a través de esta palabra. Si hay una persona que está enferma, Señor, que sea tú sanándola.
Padre, si hay una persona que está pasando por momentos difíciles, Señor, recibiendo ataques de la tiniebla demoníaco, Padre amado, que sea tú, Señor, libertándola, Señor, rompiendo los yugos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad que tenga cualquier persona, Señor, cuando escuche este video, Padre amado, que sea tú sanando, pasando tu mano sanadora, Padre amado. Que sea tú, Señor, aumentando nuestra fe. Que sea tú, Señor, salvando las almas, Padre amado. Porque tú viniste a buscar y a salvar los que estaban perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú me has permitido, Señor, cada día más. Cubre mi familia, Señor. Estoy en tu mano en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Usted comparta este video. Si no se han suscrito al canal, suscríbase. Comparta este video con sus amigos, con su familia, con todo, para que la palabra también hay que dar por gracia a lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho y nos vemos.